Los escenos se separaron de su templo en Jerusalén porque sintieron que se había vuelto muy acomodaticio a otras religiones. Así que se fueron para formar una comunidad más piadosa en el desierto. Como dedicados estudiosos, acumularon una colección de escrituras sagradas, alcanzando casi los 1000 documentos. Esta colección sería conocida como los papiros del Mar Muerto. Fueron redescubiertos ocultos en una cueva oscura 2000 años más tarde. Los escenos creían que la batalla tendría lugar cerca de la antigua Jerusalén y que el futuro del mundo como ellos lo conocían estaba en juego. Y su líder iba a guiarlos en este escenario de los últimos días, en el que los hijos de la luz derrotarían a los hijos de la oscuridad. Las escrituras estaban entre los más importantes textos religiosos jamás encontrados. Estas establecieron a los escenos como uno de los primeros grupos en escribir acerca del enfrentamiento final entre Dios y Satanás. La idea de un ejército de creyentes liderados por Dios y un imperio del mal comandado por el poderoso príncipe de las tinieblas, Satanás, surge de los papiros del Mar Muerto. Es durante este periodo que surge una nueva corriente de pensamiento, a la que nos referimos como apocalíptica. El libro de la sabiduría de los hebreos, escrito en el siglo I o II a.C., muestra a Satanás escapando de la autoridad de Dios para convertirse en una deidad autónoma de la oscuridad. Satanás es descrito como un matón diabólico, con una serie de secuaces demoníacos que cayeron a la tierra para causar caos en ella. Hay varios documentos religiosos que detallan la ruptura de Satanás con Dios. El diablo, resentido de su papel como sirviente del Todopoderoso, lidera una fallida rebelión contra Dios que termina en su desierto del cielo. Este episodio le hace ganar a Satanás uno de sus muchos nombres. El libro de Isaías se refiere a él como una estrella caída conocida como Lucifer. Él se rebela contra Dios, se rebela contra todo el orden de justicia en el cielo. Y un tercio de los ángeles se une a él. Son expulsados del cielo. La caída es una historia muy dramática de ángeles que se rebelan y se hacen no fieles a Dios, sino a Satanás, su líder. El Islam llama a la fuerza oscura por un nombre distinto, pero se hace eco de la historia cristiana de un sirviente rebelde. Los musulmanes creen que originalmente Satanás fue creado del fuego, mientras que los ángeles fueron creados de la luz. Satanás tuvo el privilegio de codearse con los ángeles, pero cuando desobedió a Dios, entonces Dios lo expulsó. Las religiones también comparten la creencia de que la arrogancia de Satanás causó el conflicto con Dios y provocó su destierro. La cacería de Lucifer a la humanidad ha sido vista como su venganza. Satanás se convierte en una fuerza no a la par de Dios, sino una fuerza que es autónoma, que queda totalmente fuera de la capacidad de control de Dios. En la historia de la caída, el orgullo y la envidia es lo que se cree que motivó a Satanás, provocando su decisión de destruir la relación de Dios con la humanidad.
La esperanza del diablo es finalmente ganar sus almas y devoción para sí. En la cristiandad, Satanás es visto como un ángel caído que está en guerra contra Dios y contra las fuerzas de la justicia. Esto explica la existencia del mal. A lo largo de la historia, Satanás es visto como aquel que pone a prueba a Dios, buscando sus debilidades y vulnerabilidades. Cada encuentro lo envalentona más. Cada prueba aumenta la escalada y la magnitud de la épica batalla que nos aguarda. El pensamiento apocalíptico se trata acerca de cómo existe una red invisible y universal, liderada por una mente maestra criminal. Se cree que Satanás incrementa su poder mediante mañas y trucos, cambiando de forma y poseyendo o usurpando otros seres vivos para que hagan su sucio trabajo. Satanás puede asumir varias formas y a lo largo de la historia, esta será una de sus marcas, que puede merodear sin dejarse ver. Este es un talento particular que Satanás parece tener y nunca en realidad está solo. Siempre está con un grupo de otras figuras demoníacas que trabajan con él. Se dice que la forma más notable del diablo es la de la serpiente. Su acto más infame fue invadir el oculto jardín sagrado de Dios. El primer libro del Antiguo Testamento relata este primer encuentro entre el bien y el mal. Se cree que fue un triunfo para Satanás, pues el resultado es lo que se conoce como pecado original. A lo largo de la historia, el hombre ha mirado a los cielos en busca de respuestas a las confusas preguntas de la vida. Su búsqueda de respuestas lo ha llevado a tener conciencia, no solo de Dios, sino también de otro poderoso ser, el ser del mal. Los textos de los judíos, cristianos y musulmanes se refieren a él como Satanás. Satanás es el centro de la influencia del mal, de lo que está sucediendo en el mundo tras bastidores. En varios textos religiosos, Satanás está continuamente luchando con Dios por las almas de los hombres. Y cada encuentro lo hace más decidido y lo prepara más para el conflicto final, el temido fin de los tiempos. Satanás se presenta como una figura que quiere poner a prueba al ser humano y que espera poder alejar a la humanidad de la adoración a Dios y ponerla de su parte en este conflicto. La lucha del hombre contra el mal está presente desde el comienzo en el Antiguo Testamento. El libro del Génesis presenta una tentadora serpiente que entra en el jardín del Edén.